Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una de nuestras entrevistas TCM Telecable. Un remanso, un momento en el que nos detenemos entre proyección y proyección para no solo ver cine en este 53 Festival Internacional de Cine de Gijón, sino también hablar de cine y de algo más que cine, porque no solo está contemplado o recogido en el programa de estos días la imagen cinematográfica como tal. Hay también un espacio distinto, un espacio ciertamente innovador en un festival de cine dedicado a una visión más experimental, más crítica, una visión distinta a la de la mera narrativa convencional en las salas de cine. Dentro de ese espacio llamado Fix Lab, dentro de ese ámbito de colaboración entre el festival y el Laboral, Centro de Arte de Creación Industrial, se enmarcan las dos piezas de las cuales vamos a hablar con sus creadoras. Con Emily Richardson, que viene de Reino Unido, y con Paloma Polo, que viene, iba a decir de España, pero no, en realidad viene de Manila, nos contará, pero que es española. Sus dos trabajos forman parte de una serie de ellos que, como les digo, aportan una visión completamente distinta de lo que puede ser la imagen en movimiento en la cultura contemporánea. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Antes de hablar de cada una de vuestras piezas con vosotras, sí me gustaría plantearos una cuestión común para que me respondierais las dos. Una cuestión que tiene que ver precisamente con la naturaleza del ser humano contemporáneo como consumidor de imágenes, como alguien que está profundamente marcado por la cultura de la imagen y que a lo mejor a través de la imagen misma necesita replantearse su relación con toda esa información visual que le llega. ¿Vuestra obra en algún sentido se plantea eso, enseñarnos de alguna manera, enseñar al espectador medio a volver a ver el mundo a través de las imágenes? Yeah, that's an interesting thought. I think certainly in my films, there's an aspect to the time frame of the films where things are slowed down a little. And I think sometimes by kind of giving an alternative perspective on the way that we view particular places or environments, we can kind of momentarily alter the way we look at them. And that also kind of holds up a mirror to ourselves. And so yeah, I think that's an interesting way of thinking about these films. Yes. No sé si esperamos a la traducción, como queráis. La verdad es que me parece una idea muy interesante. En mis películas hay un elemento de estructura temporal en el que lo que hago es ralentizar las cosas. Trato de dar una perspectiva alternativa a lugares y al entorno que nos rodea, a la forma en que lo abordamos, y al hacerlo, modificar la forma en que vemos ese entorno que nos rodea. Con ese proceso también, en cierta forma, pongo un espejo ante nosotros mismos y afecto a nuestra percepción de nosotros mismos. Pero la idea es, desde luego, interesante. En mi caso, creo que es una pregunta muy adecuada para lanzar a artistas contemporáneos que trabajan desde diferentes prácticas y formas críticas, y yo creo que esta pregunta que lanzas está muy relacionada con una de las cuestiones centrales que traté de abordar en el proyecto que voy a presentar, ¿no? Y en ese sentido problematiza o trata de analizar críticamente de qué manera los lugares de producción de conocimiento son capaces o no de trascender la arquitectura del poder para producir pensamiento y articulaciones culturales y artísticas que puedan llevar al desarrollo, a la construcción de conocimiento humanamente progresista. Entonces sí creo que es este tipo de compromiso en el sentido de utilizar la imagen o una narrativa cinematográfica ha de responder preguntas en torno al uso de la imagen y a cómo podemos
es superar obstáculos o contradicciones inherentes a la producción de imágenes en un mundo en el que se producen imágenes generalmente en los lugares establecidos del cine o producciones culturales que desafortunadamente muchas veces reafirman la ideología dominante o perpetúan o instauran en sus planteamientos formas de dominación o de opresión y de control, o están atravesadas por ciertos modos de vivir que están muy relacionados con nuestro sistema capitalista y nuestra forma de estar en el mundo. Hablamos ahora de cada una de vuestras aportaciones a FixLab. En el caso de Emily, se trata de un trabajo titulado Beach House, en el que hace eso que nos contaba hace un momento precisamente, acercarse a un espacio peculiar, un espacio muy determinado, una casa construida por un arquitecto en un entorno en principio desolado y natural, y a través de su mirada nos hace de alguna manera visitar ese espacio, estar en él. ¿Qué interés encontró en esta arquitectura en concreto para utilizarla como base de su trabajo? The house I came across while I was doing some research project into modern architectural space in film, and the architect John Penn was a very kind of unsung British modern architect, and he had built this house. It's a kind of really unique example of kind of rural modernism. You know, we often kind of associate these kind of modern houses with an urban environment, and it was he'd kind of spent some time in the States with Richard Neutra, and was very influenced by the LA case study houses, and brought this kind of Californian modernism to the English countryside, which was quite an extraordinary sort of transposition of these ideas onto this very remote corner of the UK coast. And while I was doing the research for the film, I came across I found out that he was actually a filmmaker himself, as well as an architect, a poet, and musician. And during the research process, I came across this film that he had made in the house when it was recently completed, and sound recordings that he had made. He formed an experimental avant-garde music group with some friends, and so these kind of these elements are kind of brought into the film along with my own kind of interpretation of the space, to kind of to me, these places are like a kind of past vision of the future. So there's kind of this, they encapsulate something of the period, but also show us something of perhaps of the future. So that was where my interest came from. Conocí de la existencia de esta casa gracias a un proyecto de investigación en el que estaba involucrada. Era un proyecto en el que buscaba la presencia de arquitectura moderna de posguerra en películas, en el cine, en la pantalla. Mientras estaba haciendo esta investigación, descubrí la obra del arquitecto John Penn, que es un arquitecto muy desconocido, muy poco valorado, británico, y descubrí algunas de las casas que él había construido, que son ejemplos casi únicos de este estilo de arquitectura moderna en un entorno rural. Es un estilo que normalmente se asocia a un entorno mucho más urbano y procede la influencia en la obra de Penn del tiempo que pasó en Estados Unidos. Coincidió con gente como Richard Neutra
y descubrió la obra de las casas de Los Ángeles y este estilo modernista californiano de la época, y decidió trasladar ese estilo tan californiano y tan urbano a la campiña inglesa, a un entorno muy poco adecuado en principio para ese estilo. Transportó esas ideas y conceptos, como digo, a un rincón de la costa inglesa y creó estas casas. Mientras hacía la investigación, mientras investigaba acerca de su figura, descubrí que no solo había sido arquitecto, sino que también era cineasta y además músico y pintor. Y encontré no solo material que rodó él mismo una vez había acabado de construir la casa, sino que también encontré grabaciones de música de vanguardia experimental compuesta por el propio Penn y que había interpretado él con algunos amigos, y decidí incorporar esos elementos a mi película. Lo que traté de hacer fue conjugar esos elementos con mi propia visión y con la sensación que tenía de entrar en ese espacio, hacer una introducción a ese espacio. Me interesaba mucho el concepto de la visión del futuro que tenían en el pasado. Es decir, quería mostrar elementos de lo que es el pasado para nosotros, elementos de aquel periodo, y al mismo tiempo ver pues los indicios que tenían en aquella época acerca de cómo podría ser el futuro. Y Paloma, en tu caso, si no me engaño, la pieza que traes es Unrest, que es una pieza, como nos anticipabas antes, de fuerte contenido crítico, con una motivación esencialmente política, y que tiene en su centro una reflexión sobre la expropiación, sobre las ideas de expropiación y emancipación. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es, digamos, el núcleo no narrativo, sino real, ¿no? Me da la impresión de tu pieza. ¿Qué es lo que pretendes con ella y cómo está concebida y construida? Bueno, mi trabajo, fundamentalmente, yo me considero artista visual, pero tiene una base, se funda principalmente en largos proyectos de investigación y también desde el lugar de colaboraciones o compromisos con diferentes movimientos sociales o proyectos políticos e ideológicos mayores. Este trabajo Unrest deriva de un proceso, un proyecto que he desarrollado durante los 2 años y medio recientes en Manila, y como tú has explicado, trata temas de expropiación, explotación y emancipación en 3 planos de realidad. Por lo tanto, la primera parte de la película muestra perspectivas de aquellos que sufren explotación y la realidad. Por la segunda parte de la película, porque está articulada en 3 secciones, habla de explotación impuesta por diferentes actores, y luego la siguiente parte de la película, que viene de una reunión, una conferencia que organicé en Manila y en la que involucré a diferentes activistas, académicos, defensores de los derechos humanos y pensadores que venían de diferentes disciplinas, y aquellas personas también que están afectadas por este tipo de procesos participaron. Entonces, esta última sección de la película nos muestra, trata de exponer las respuestas a la expropiación y a la explotación de aquellos que buscan la emancipación. Más allá de lo que se plantea en la película, este proyecto viene de la voluntad de contribuir al desarrollo de conocimiento humanamente progresista y de discursos políticos humanamente progresistas. Y en ese sentido, mi propuesta como investigadora, como artista, fue poder generar una plataforma en la que los obstáculos y las contradicciones inherentes a la producción de conocimiento contemporáneo pudiesen ser superados o cuestionados críticamente. Y, bueno, de alguna manera la película trata de una forma muy sintética de exponer o problematizar estas cuestiones. Lo que vemos es entonces parte de un proceso que tiene continuidad, o sea, va más allá de lo que estamos viendo. Esto es una parte, digamos, simplemente del proceso. Sí, suelo trabajar en procesos muy largos
Entonces, esta película es cristaliza el resultado de un estadio de mi proceso de trabajo de investigación y que tiene diferentes formas de articularse, no solamente cinematográficamente o en la manera de esta película, que sí tiene una voluntad de documentar, o sea, quizás se pueda insertar más en un trabajo documental de cine, pero como artista visual o como pensadora desde la práctica artística, la articulación de este trabajo, que sí tiene un posicionamiento documental en el sentido en el que quiere hacer justicia a aquellas situaciones que representa, trata de articularse de maneras que no son tan convencionales al documental. Bueno, hoy en día el documental toma formas muy diferentes e experimentales, pero quizás vienen siempre de mi reflexión y de mi voluntad de articular conflictos políticos y sociales desde una perspectiva que pueda que avance también reflexiones y pensamiento y no solamente documente una serie de cuestiones de una forma más alineada con el documental convencional, en el sentido de hacer entrevistas o de hacer un reportaje acerca de una cuestión. Más allá de eso. Una cosa que, y con esta pregunta que yo creo que también os haría a las dos para que brevemente me la comentaréis, una cosa que veo que comparten vuestros trabajos es el hecho de referirse a trabajos o a situaciones colectivas, digamos, en tu caso, que afectan a otras personas, o a artistas o a personas que hacen un trabajo artístico, como el caso del arquitecto en el que se basa el trabajo de Emily. En ambos casos, la imagen o la autoría, mejor dicho, la autoría de la imagen va más allá de lo que hacéis vosotras. Buscáis conexiones con otros artistas, con otros colectivos, una especie de continuidad que parece excluir la idea del creador solitario, el creador ensimismado. Efectivamente. ¿Os sentís así, no? Sí, efectivamente, a mí me interesa mucho más trabajar colaborativamente. Ahora es muy común que artistas entren o establezcan propuestas artísticas fuera del ámbito del arte, ¿no? Pero en mi caso tiene más que ver con un compromiso político en mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un compromiso político, ha de tener una voluntad transformadora, ¿no? El fin de desarrollar este tipo de trabajo tiene que ver con una relación con un contexto y con querer cambiar y transformar humanamente y de forma progresiva ciertos contextos. Entonces, naturalmente, eso es algo que uno no puede hacer aisladamente como artista. Tiene que trabajar desde una colaboración o integrada en un movimiento mayor o en un proyecto mayor. Entonces, sí creo que es difícilmente compatible como artista que tenga un compromiso político, trabajar desde el aislamiento, desde el estudio y no estar vinculado a la realidad de la vida y a la realidad de las luchas o de los conflictos en los que uno está involucrado, ¿no? Y por otro lado, también exige un cierto tipo de posicionamiento político o ideológico en tanto que quieres trasladar estas realidades y comunicarlas a un público más amplio y exigen una perspectiva crítica desde el artista. Pero sí, efectivamente, pienso que, y ya termino con estas disquisiciones, pienso que es importante como artista que haya una integración mayor en estos movimientos y que uno no puede realmente proponer... quedarse aislado, ¿no? Quedarse solo, quedarse encerrado el viejo mito de la Torre de Marfil, ¿no? Sí, ya terminando con esto, creo que es complicado, es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar como artistas porque estamos generalmente abocados a trabajar individualmente, en proyectos individuales y creo que la práctica artística contemporánea se ha ido cada vez más desvinculando de
la sociedad o de establecer diálogos con contextos más amplios y es algo que tenemos que tener en cuenta como artistas, ¿no? De qué manera podemos estar más integrados en procesos sociales y políticos. Y no sabemos. En el caso de Emily. Yeah, yeah, I agree with much of what Paloma has said. I think the sort of collaborative process of making work is really important, and this idea of the kind of lone artist in the garret, is a very outmoded idea. And I mean, one of the things that drew me to making films was that kind of collaborative process that is involved. I mean, even people whose authorship of their films is their own. It's never made by one person. It's inherently a collaborative process, and the research processes that go on around making these works is extensive and involves all sorts of archives and other artists and technicians and all sorts of other people. So, I mean, although my work it doesn't have the same kind of political bent, it certainly reaches beyond just the film itself. Estoy de acuerdo con buena parte de lo que nos acaba de decir Paloma, desde luego. Creo que tenemos que formar parte como artistas de un proceso de colaboración, que la idea, el concepto del artista solitaria al margen de la sociedad es un concepto totalmente desfasado ahora mismo. Y uno de mis sueños al decidir dedicarme a trabajar como cineasta era formar parte de un proceso de colaboración. Y os aseguro que el cine es un proceso colaborativo, incluso aquellas personas que reivindican la autoría total de las imágenes que están presentando, bueno, nunca es solo una persona la que crea esas imágenes. Siempre hay un proceso de cooperación, bien sea desde el proceso de investigación, que suele ser muy exhaustivo y que implica tener que consultar archivistas, ir a los archivos, hablar con técnicos, relacionarte con otras personas. Siempre existe ese elemento de colaboración, por tanto. Y aunque mi obra no tenga un cariz tan político como la de Paloma, creo que el fin que perseguimos ambas sí es en realidad el mismo. Muy bien, pues agradecemos a Emily Richardson, agradecemos a Paloma la aportación de sus imágenes, de esas imágenes distintas, esas imágenes que uno en principio no esperaría en un festival de cine. Les deseamos que tengan unos días estupendos aquí en Gijón. Y a ustedes les emplazamos para otra entrevista a TCM Telecable. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Thank you.